Qué gozo poder estar aquí con ustedes y aquí estoy por la misericordia de Dios. Y al verle a todos ustedes no tengo más que agradecerles a cada uno, porque si bien he orado y anhelado este deseo, sé que en ustedes también estuvo este deseo de que pudiese volver, y tenía tantas ganas de predicar este mensaje sobre la vida de Job, un mensaje que primeramente, por supuesto, es para mí, pero también para cada uno de nosotros, porque vamos a pasar por difíciles pruebas. Y tal vez ustedes ya están pasando por difíciles pruebas. Y si no las estás pasando, prepárate, porque las vas a pasar. Pero también quiero alabar al Señor por su misericordia que Él ha tenido conmigo y con mi familia. No puedo en este tiempo contar todo lo que hemos vivido, que la mano de Dios estuvo allí. El Dios que no vemos está presente en cada circunstancia, en cada acontecimiento. Nunca el Señor no ha dejado de escuchar. Y por eso agradezco al Señor por cada oración. El testimonio que me viene a la mente es de una hermana de acá del barrio San Pablo, cuando yo pedí oración para que no me haga rayos, y nos contó su hija, dice que mi mamá no pudo dormir y a las 3 de la mañana se arrodilló y oró por mí. Y sé que ustedes estaban orando. Hay muchas cosas, en fin, los análisis que me hice, porque la quimio afectó el riñón, el corazón, y hasta aparecieron como metástasis acá en la quinta y sexta vértebra, pero nada. Cuando me sacaron la parte de donde estaba el cáncer, también no hubo metástasis, desapareció. Me quitaron los ganglios y no hubo nada. Dios tiene un propósito, no hay duda. Me decían los hermanos, un hermano que trabaja en un hospital, bueno, los creyentes somos así. Qué diferente que es encontrar una enfermedad terminal y cómo un creyente recibe esa noticia. Es muy distinto. Pastor, lo veo muy diferente a ustedes que otros como reciben. Gloria a Dios por esa esperanza que tenemos en el Señor. Amén, mis hermanos. Tenemos esperanza, la esperanza de la vida eterna. Yo no sé cuándo voy a partir, no sabemos cuándo vamos a partir, pero esto que vino me puso bien alerta. Prepárate, estate listo, porque hoy puedes estar conmigo, hoy puedes estar. Y todavía no sé, pero mi esperanza está en Él, que nos cuida y nos protege. Bueno, gracias a Dios estamos aquí para poder hablar de la vida de este hombre de Dios, este personaje tan conocido y tan admirado por muchos. ¿Cuántas veces hemos recordado la vida de Job y su sufrimiento? Y no es casualidad que después que me enteré del cáncer,
Yo justo había terminado de leer la palabra de Dios. Tengo un tiempo de lectura y bueno, justo en ese tiempo terminé. ¿Qué libro empiezo a leer? Job. Y aquí estoy, con la vida de este hombre que ha sido de ayuda, de tanta inspiración, de tanta fuerza, a lo largo de los siglos y edades. Y este hombre de Dios es tan interesante que los historiadores dicen que fue el primer libro que se escribió antes del Génesis. O sea que este hombre no tenía lo que nosotros hoy tenemos, la Biblia. No tenía dónde recurrir, no tenía la palabra de Dios escrita, pero ciertamente había una relación con el Dios verdadero. Algunos dicen que escribió Moisés, otros atribuyen al mismo Job. Y allá en Job, capítulo 19, versículo 23, dice allí Job mismo: ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Y hablar de Job, hablar de este personaje bíblico, es sinónimo de ¿qué? Cuando yo pienso en Job, ¿en qué estoy pensando? En el sufrimiento, en el dolor, en la angustia, en la enfermedad. Y dolor profundo, una prueba tremenda. Entonces, la enseñanza que aquí nos da este hermoso libro es para alentarnos, para consolarnos, para fortalecernos en nuestras luchas, en nuestros quebrantos. Y acá puse la fe de Job en las pruebas, pero podríamos poner allí en las difíciles pruebas, en las terribles pruebas. Martín Lutero, quien fue un reformador, dijo de este libro: este es el libro más magnífico y sublime que cualquier otro libro de la palabra de Dios. Es impresionante la enseñanza que encontramos aquí. Y especialmente queremos preguntarnos: ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre el piadoso? ¿Por qué sufre aquel que anda en los caminos de Dios, como fue el caso de Job? Pero vamos a preguntarnos también, ¿qué fue lo que le llevó a Job a esta asombrosa fe? Pero también, ¿qué fue lo que lo sostuvo a este hombre en todas estas calamidades que él sufrió? Entonces, las pruebas, las luchas van a venir a nuestras vidas. Y lo que Dios quiere es que sus hijos, en los tiempos de lucha, le glorifiquen a Él, le honren a Él. Y para esto traemos aquí el libro de Job y vamos a desarrollar estos 4 puntos. El primer punto es que Job no esperaba estas terribles pruebas. ¿Tú esperas las pruebas en tu vida? ¿Tú esperas las luchas en tu vida? Jamás. Jamás pensamos eso, ¿no es cierto? Que va a venir esto o lo otro en nuestra vida. Vienen de repente. Y eso es el segundo punto que vamos a ver. Las trágicas pruebas vinieron sobre Job, una tras otra, como una cadena, como un tsunami, como un terremoto, vino allí a desequilibrar toda su vida. Y lo tercero que vamos a ver, y esto es lo más admirable en la vida de Job,
la fe de Job. Esa fe tan profunda que tiene enseñanzas espirituales que uno no se puede olvidar. ¿Por qué? Porque él sufrió de una manera que nosotros no nos podemos imaginar. Y el cuarto punto, vamos a ver 3 hechos fundamentales para recordar. Bueno, vamos al primero. Job no esperaba estas terribles pruebas. Él pensaba que por ser piadoso, por andar en los caminos de Dios, nada malo le iba a ocurrir. ¿No es así en nuestra vida? Que andamos por este mundo y pensamos, voy a morir de viejito allá cuando tenga, no sé, 90 años. Pero la lucha y la prueba llegó allí de repente en su vida. Pero quiero aclarar algo aquí, que ustedes saben, que lo que le pasó a Job no fue producto del pecado. Hay gente que sí está sufriendo a consecuencia de sus pecados, de sus debilidades carnales. Aún hijos de Dios, lamentablemente, tienen que sufrir enfermedades por causa de su propio pecado, pero no así en la vida de Job. En el Salmo 11, versículo 5 al 7. Si me pueden leer, por favor. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ahí está. Jehová prueba al justo. Él va a probar a su hijo. Pero al malo, fíjense todo lo que le va a ocurrir. Dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Pero Dios va a probar a este hijo de Dios. Allá en el libro de Ezequiel, no vamos a leer, pero allí dice que si hay alguien en el mundo que está padeciendo y se puede salvar por su propia justicia, allí hay 3 hombres que Dios menciona que se pueden salvar por su propia justicia. Ni a sus hijos, ni a su familia, solo ellos. ¿Y a quién menciona? Menciona a Job, a Noé y a Daniel. Estos 3 hombres de Dios se salvarían por su propia justicia. Entonces, estamos hablando aquí que Job no tenía pecado. No, Job era un pecador, porque él murió. Como todo pecador, muere. Pero él era un hombre que amaba sinceramente a Dios. Amaba, tenía temor de Dios, como vamos a ver cómo lo describe la gente y cómo lo describe Dios mismo. Pero en cuanto al pecado, no tiene nada que ver Job con el pecado, como ocurrió cuando el Señor vino en el estanque de Betesda y curó a un hombre que estuvo paralítico por 38 años, y le dijo en Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Pero por qué sufren los justos? ¿Por qué este hombre no esperaba estas terribles pruebas? Miremos un poco el carácter de Job. Allí en Job, capítulo 1:1, si alguien me puede leer otra vez, Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, que era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Acá está la descripción de quién era Job. Dice que era perfecto y recto.
Y esto tiene que ver con el concepto que los hombres tienen de uno. La gente veía en Job un hombre perfecto. ¿Y qué es perfecto? No significa impecable, sino que está hablando de una integridad, un hombre íntegro, que no le faltaba nada, pero también era un hombre recto. Y esta palabra significa derecho, que es un hombre honrado, que no podían encontrarle algo con qué reprocharle, algo con qué acusarle. Los amigos de Job, ¿se acuerdan? Que lo acusaron por todos lados. ¿Qué dijeron de Job? Dijeron que él maltrató a la viuda, maltrató a los huérfanos, en fin, dijeron mentira. Y que todo lo que le ocurría a Job era por causa de su pecado. Arrepiéntete, pero ¿quiénes se tuvieron que arrepentir? Esos amigos. Entonces, estos dos primeros tienen que ver con los hombres, la opinión de los hombres, perfecto y recto. Los otros dos, temeroso de Dios y apartado del mal, tiene que ver con su relación con Dios. Este hombre era verdaderamente un hombre que temía a Dios, y dice aquí que estaba apartado del mal. ¿Qué significa que estaba apartado del mal? Que él rechazaba toda manifestación de pecado. Él era un hombre moralmente estricto. Describe en un capítulo entero el libro de Job su integridad, cómo él defendía su integridad, no se callaba ante las acusaciones. ¿Cómo era este hombre con respecto a la gente? Por favor, si me pueden leer capítulo 29, versículo 7 al 18. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, y la voz de los principales se apagaba, y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de juicio, y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo, en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Decía yo, por todo lo que él pensaba, cómo él se comportaba, cómo él andaba en este mundo, voy a multiplicar mis días. No pensaba que todo esto le iba a suceder, porque él era ciertamente un hombre piadoso. No solo los hombres pensaban que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, si alguien me puede leer, por favor, aquí está el pensamiento de Dios, lo que Dios pensaba de Job. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No solo los hombres pensaban de Job así, Dios pensaba de Job. He estado en muchos velorios predicando,
Y en los velorios nadie habla mal del muerto. Bueno, ¿a quién se le ocurre, no es cierto? Me acuerdo de varios hombres que partieron no sé dónde. Su vida era un desastre terrible, lo que hicieron con sus familias, y hablaban bien de él. En los cementerios uno puede encontrar que en paz descanse. Nunca encontramos que yace en la condenación eterna. Pero aquí está el pensamiento de Dios. Dios diciendo de este hombre que él era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. También lo repite allá en el capítulo 2, versículo 3. Dios lo había bendecido a este hombre. Si alguien me puede leer, por favor, Job capítulo 1, versículo 3, y allí está la hacienda de Job, todo lo que Job tenía. Job capítulo 1, verso 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Este era Job, como Dios lo había bendecido. ¿Es así tu vida? ¿Es bendecida tu vida? ¿Dios te bendice, mi hermano, mi hermana? ¿Qué dices tú? No, a mí Dios me ha desamparado, no, a mí no me tiene en cuenta. ¿Es así? No, Dios te rodea, Dios te cuida, Dios te bendice. Dice en Job 29:6, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite. No significa que Job lavaba sus pies con leche, sino que está hablando de una figura pastoril, de que él tenía en abundancia ganados, en abundancia crecían entre las piedras olivares, la planta de olivo. Entonces era un hombre ciertamente bendito. Pero fíjense la piedad de Job, por favor, en el capítulo 1, dice en el versículo 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y si alguien me puede leer, por favor, el versículo 4 y versículo 5. Que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días de convite, Job enviaba y los sacrificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado los hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. Aquí Dios en su misericordia y por medio del Espíritu Santo quiso dejar impreso la piedad de Job. Él oraba por sus hijos. ¿Y cuántas veces él clamaba a Dios por ellos y ofrendaba a Dios por ellos? ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Es así, mi hermano, mi hermana? Por tu hijo, por tu hija. Pero aquí vemos esa piedad. Y Job decía, en mi nido voy a morir. No me va a pasar nada, soy piadoso, soy un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y voy a morir viejecito. Y ahí vinieron las pruebas. Y este es un concepto, no solo de los pentecostales, el concepto que tienen ellos en cuanto a la enfermedad es terrible. He visto gente morir por causa de su falsa doctrina. No iban a los médicos, no iban a los hospitales para ser atendidos. Y hay otras doctrinas también erradas, ¿no? Como que el día que tú creas en el Señor Jesucristo, nada malo te va a ocurrir. Por favor, no pienses esto, que no te entre en la cabeza. El día que vienes a Cristo, se terminaron las luchas.
las pruebas, las enfermedades. Aplica versículos del Antiguo Testamento que tienen que ver con el pueblo de Israel. Ninguna enfermedad te va a ocurrir. Sí, ciertamente no le pasó eso al pueblo de Israel cuando viajaba en el desierto, pero hoy no es así. Hay pruebas. En Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículos 6 y 7. En los cuales vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que oro, que para un que perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es. Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y tal vez tú estás pasando no por una, ni por dos, ni por tres. Capaz estás teniendo un montón de pruebas y todas a la vez. Hermano, hermana, no te sorprendas de las pruebas. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a las pruebas de Job, las trágicas pruebas que vinieron sobre la vida de este hombre de Dios, pruebas que no fueron por causa de su pecado, pruebas que no tuvieron su origen en esta tierra. Tenemos que tener bien presente esto. No estuvo acá en la tierra, sino su origen fue allá en el cielo. Fue una confrontación entre Satanás y Dios. Y tenemos que tener bien en cuenta esto. Satanás es nuestro adversario y quiere destruirnos, quiere arruinar nuestra vida espiritual, quiere dejarme inutilizado. Un creyente fiel es un peligro para Satanás. ¿Es así? Un creyente que ama a Dios, el infierno tiembla. Lo que puede hacer un hijo de Dios en las manos de ese Dios poderoso, pero aquel que se ha entregado al mundo está fuera, inutilizado. Satanás se ríe de él. Si alguien me puede leer, por favor, lo que Satanás en esa osadía va y habla con Dios. Y fíjense qué tremendo lo que le dice Satanás a Dios. Capítulo 1, versículos 6 al 12. Por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¡Qué osadía! ¡Qué tremendo lo que le está diciendo aquí Satanás a Dios! Tú tienes mucho poder y tú estás sobornándole a Job.
Tú le estás dando de todo a Job. Le has rodeado de bienes. Y por eso Él te ama. Por eso Él finge. Por eso Él es un hipócrita. Diciendo que te ama. Y tiene esa piedad porque tú le sobornas. Tú le das para que Él te adore. Nada más. ¿Entiende lo que le está diciendo Satanás a Dios? Y lo que vemos aquí realmente que las pruebas y las luchas que vienen a nuestra vida no son algo casual, algo del destino, como dice mucha gente, sino tiene algo mucho más profundo. Satanás quiere que tú niegues a Dios, que maldigas a Dios. Satanás quiere que todo eso que tú dices, que amas a Dios, que le temes a Dios, que andas en los caminos de Dios, se revele. Allí por medio de la prueba y se descubra que Dios te ha bendecido, pero por eso nomás amas a Dios. ¿Por qué el justo es probado? ¿Por qué el justo es sometido a pruebas? ¿Por qué? Para probar su fe. A ver si tu fe es genuina. A ver si tu fe es real. A ver si lo que dices con tus labios no es fingido, no mientes, no eres simplemente un hipócrita que anda por este mundo. Entonces, allí vienen las pruebas sobre la vida de Job, calamidades. Miren, la primera, en Job, capítulo 1, versículos 14 y 15, allí le roban sus bueyes y sus asnas, matan a los obreros del campo. La segunda, destrucción de las ovejas y los pastores por medio de un fuego. La siguiente, le roban los camellos y matan a los siervos. Esto está en el versículo 17. Cuarta calamidad, Dios permite que sus 10 hijos, no uno ni dos, sino que sus 10 hijos mueran aplastados. Y la quinta calamidad es la sarna que le sale a Job. En todo su cuerpo, llagas, una sarna maligna. Dice la Biblia que él agarraba un tiesto como una de nuestras tejas y empezaba a rascarse. ¿Qué es lo que significaba esto? Llagas. Y dice la Biblia, hedor, gusanos, maloliente y fiebre en abundancia. ¡Qué calamidad! La vida de este hombre de ser rico a ser pobre. Queda totalmente arruinado. Allí pierde a sus 10 hijos, pierde su salud, pero como consecuencia, hasta podríamos decir, una sexta calamidad. Su esposa, la mujer de Job, renegó de Dios, renegó de su fe. Ella dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres ya? Pero también como consecuencia de todas estas calamidades, todos sus amigos empezaron a acusarle. Tremendo, ¿no es cierto? Todo lo que le pasó a este hombre de Dios. Sus 10 hijos muertos. Ni puedo imaginarme que un solo hijo mío partiese de esta vida. Sé que van a estar con el Señor, pero igualmente hay dolor. Como sufrió Job, se tiró ceniza y estuvo postrado, dice, como símbolo de su duelo. Quiero describir un poco lo que Job padeció. En Job 7:5 dice allí, mi carne está vestida de gusanos y de costras, de polvo, mi piel hendida y abominable. En Job 30:30 dice, mi piel se ha ennegrecido
y se me cae, mis huesos arden de calor. Tenía úlceras malolientes. En Job 7, 3 y 4 dice: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo: ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Perdió sus fuerzas, perdió hasta el cariño, el afecto de su esposa. El olor, dice, que él tenía a su esposa lo ahuyentaba. Terrible. Quedó solo, desvalido. En Job 6:13 dice: no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado. Agradezco a Chely. Qué amor de mi esposa. Pero Job no tuvo eso. En Job 19:20 dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Esto significa que escapé así de que no muera. Estaba delgado, flaco, famélico, tanto que sus amigos cuando lo vieron y no pudieron reconocerlo, vinieron para consolarlo, para alentarle, pero no pudieron hablar. Quedaron mudos. ¿Por cuánto tiempo? 7 días, 7 noches. Quedaron allí, estupefactos, porque lo que vieron fue un espectro, algo esquelético, un fantasma. Ese era Job. Pero ahora vamos al tercer punto. La fe de Job triunfó en las tremendas pruebas y uno se pregunta, cuando alguien está pasando, y le preguntaban a mi esposa, una prima allá en Buenos Aires, ella es psicóloga y trabaja en un hospital oncológico. Con todo esto que me ocurrió, es tan llamativo, hermanos, la gran cantidad de gente que padece cáncer. Muchísima gente. ¿Y qué dijo la prima, no? Le preguntó a Chely, ¿cómo lo recibió él? ¿Cómo está él? Porque mucha gente se quiebra. Están totalmente desamparados. Es triste ver cuando no hay esperanza en nuestro Dios. No sé cómo le contestar. Porque vos siempre le decías a Carlos, cuando yo sé, tengo esperanza, sé dónde voy a ir. Así es. Estamos preparados. Sabemos dónde vamos a ir. Sabemos nuestro destino eterno. Y bueno, ¿cómo reaccionó Job? Fíjense el versículo 20. Y por favor, no culpemos a Job de lo que él hace aquí, pero era su dolor. Cuando no solo pierde todo, sino pierde a sus hijos. Y él dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Él estaba quebrantado en su corazón, pero dice algo aquí, adoró. Por favor, si podemos leer todos juntos el versículo 21 del capítulo 1, por favor. Y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Satanás le dejó el habla. Satanás quería escuchar que Job
maldijese el nombre de Dios, protestase contra Dios. No lo hizo, no lo hizo. El infierno tembló. Las huestes de Satanás temblaron ante la fe de este hombre. Así Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que ante las pruebas tú puedas decir, como Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendijo el nombre de Dios. Alabó su nombre. Él no culpó a los sabeos que destruyeron allí sus animales. Él no culpó a los caldeos que le dieron muerte a sus siervos. Él no culpó al viento, ni al fuego, ni aún al mismo Satanás. Él dijo, es Dios, es Dios, es Dios. Bendito sea Él. En Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él tenía a Dios como su todo. Amamos a nuestros hijos. Sabemos que todas las cosas que tenemos es de Dios. Pero cuidado de no hacer un ídolo de nuestros hijos, de nuestras cosas. Es Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿No deberías tú de alabarle a Dios? Alabamos a Dios por un casamiento, por un nacimiento, por un nuevo trabajo, pero cuando vienen las luchas, alabamos a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Pero vino otra prueba en la vida de Job, y allá en Job 2:9 dice, en cuanto a su esposa, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldices a Dios y muérete. Esta mujer renegó de Dios. Y mucha gente, cuando pasa por las pruebas, por las luchas, hermanos, empiezan a culpar a la gente, a la familia, y siempre está allí Dios. Y eso es lo que hizo esta mujer. No creo que Job se llevase mal con su esposa. No es así. Ella perdió su fe. Ella renegó de Dios. Ella se sublevó contra Dios, se apartó contra Dios allí cuando vino la prueba. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Y por favor, si podemos leer todos juntos, el versículo 10, capítulo 2, dice, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó con sus labios. ¡Qué respuesta! ¿Por qué él respondió así? Porque su fe estaba puesta en Dios. Su descanso, su esperanza estaba firme en nuestra firme ancla del alma. ¿Quién es nuestra firme ancla del alma? Nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos, por favor, 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Ahí está. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del pelo. Esa ancla es nuestro Señor Jesucristo. Pueden venir las tormentas en nuestra vida y estamos seguros. Mi Padre
era capitán de barco allá en Argentina, de la flota mercantil, civil. Y yo fui varias veces en su barco. Bueno, no era de él, era del Estado, ¿no? Pero él manejaba. Era enorme ese barco. Y tenía un ancla enorme, donde tiraban ese ancla y no se movía. Hasta que, mi padre me contó, cerca de Brasil vino un tornado, un huracán, no sé, y con ancla y todo, le llevó casi volando hasta la orilla y quedó en una isla el barco. Pero nosotros no. Nosotros tenemos un ancla segura en el cielo, que es Jesucristo. Nada nos puede mover. Vamos al último punto. Todo esto, hermanos, que estamos hablando es para que nosotros, que tenemos este gran privilegio, ¿es así? ¿Qué privilegio tenemos? La fe, nuestro Salvador. Cuánto Él nos ha honrado para que nosotros podamos hablar a otros. Y algo que tengo que decir, nunca me callé después de que me operaron. Nunca. Hablé, no sé si me entendieron, pero hablé de Cristo, hablé de mi Señor, prediqué el Evangelio a médicos, enfermeros, a mucha gente. ¿Qué oportunidades tenemos cuando vienen las pruebas? Porque Dios nos fortalece. Vamos a mirar 3 puntos solamente, 3 hechos fundamentales para destacar y recordarlos. Tenemos que afirmar estos pensamientos en nuestra vida cristiana. El primero es: el sufrimiento es parte de la vida. ¿Por qué si este mundo sufre? Decimos, los malos sufren, sí, van a sufrir, pero también nosotros. Todo este mundo gime, dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Algún día se va a terminar. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga a buscarme, allí va a ser la redención total. Somos redimidos, ya estamos redimidos. Pero cuando Él venga a buscarnos, allí ya no tendremos más ninguna relación con el pecado. Pero mientras estamos en este mundo, ¿piensas que los demás van a sufrir y yo no voy a sufrir? Los demás van a padecer dengue, COVID y yo no voy a padecerlo. Los demás van a tener ciertas enfermedades y yo no las voy a tener. No, mi hermano, no. El sufrimiento es parte de la vida. Segundo, Dios permite el sufrimiento aún en la vida de sus hijos más fieles, como Job. Dios permite. Dios no tiene hijos mimados. Dios no tiene hijos predilectos. A este no le voy a dar esta prueba porque
tengo un acercamiento muy íntimo con Él. No pienses así. Todos vamos a padecer. A veces los hombres de Dios que más están con el Señor, parece como que viene más fuerte las luchas. Y el último, Dios no nos abandona a nuestras fuerzas en el sufrimiento. Amén. Amén, mis hermanos. Lo he comprobado. He visto. Tengo un versículo que me aferré a leer. Está en el Salmo 34, versículos 6 al 8. Y yo me considero como el salmista allí. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Quién somos nosotros? Hijos muy amados por Dios. Dios no nos abandona. El consuelo de Dios está. Pero hay alguien que puede impedir ese consuelo y esa consolación. Yo puedo impedir. Yo puedo rechazar el consuelo de Dios, la asistencia de Dios. Yo puedo empezar a encerrarme en mí mismo, en mi dolor, en mi angustia, y empezar a acusar a todos y acusar a Dios y no recibir su atención, no refugiarme en él. Pero no fue así Job. En Job 19, 25 y al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive, que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. O como dijo él en Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Dónde estaba la fortaleza de Job? ¿Dónde estaba su refugio? ¿Dónde estaba su esperanza? En Dios. ¿Y nosotros? ¿Dónde está? En Cristo. Juan 15 dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada. Vas a fracasar, vas a ir de mal en peor. Apártate de Dios y tu vida va a ser un hazme reír para Satanás, para la obra de Dios. Hermanos, en Cristo tenemos triunfo. Él nos da la victoria. Arraigámonos en Él. Ahí está nuestro fundamento firme. Yo no sé si todos los que están aquí ya tienen al Señor en su corazón. Yo no lo sé. Solo Dios sabe. Pero si tú no tienes a Cristo en tu vida, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. No dejes para mañana. Eso es de Satanás. Satanás te está diciendo: tengo tiempo y mucho tiempo. Yo no sé si Dios te va a conceder vida. Si Dios te va a conceder otro tiempo, yo no lo sé.
Puede ser hoy tu último día en que tu decisión con Dios puede ser hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque tu corazón se va endureciendo cada vez más. Puedes ir escuchando y escuchando el mensaje de Dios y has escuchado muchas veces y tú dices, no, todavía no, yo no rechazo a Dios, pero estás rechazando. Quiera el Señor que en este día puedas decirle, creo en ti, Señor.